El suplicio y el castigo del cuerpo. Este capítulo pues describe vividamente el sistema penal que dominaba en Europa en los siglos XVIII, bueno, hasta el siglo XVIII. Comienza con el castigo del condenado, era el blanco principal y directo del castigo. El cuerpo debía ser marcado, mutilado o destruido. En las ceremonias políticas, el suplicio no era solo un acto de venganza, sino una ceremonia pública y un espectáculo que tenía como una doble función, que era como manifestar el poder y, y demostrar que el poder en absoluto del soberano sobre sus súbditos. El crimen era visto como una ofensa personal contra el rey o la ley, y el suplicio era la venganza del soberano, manifestando en el cuerpo del culpable revelar la verdad. La tortura judicial formaba parte de la investigación, el dolor era una prueba de la verdad, el cuerpo interrogado, interrogado era a la vez como el lugar de la verdad, o sea, la confesión, y el lugar del castigo. La transformación, la transformación, la transformación, o sea, del cuerpo al alma. Foucault señala que en el lapso de pocas décadas, finales del siglo XVIII, este sistema de castigo corporal público y brutal desapareció. Se pasó a la sobriedad punitiva. El nuevo objetivo, el blanco del castigo, ya no es el cuerpo en sí mismo, sino el alma, el corazón, la voluntad o las disposiciones del delincuente. La meta es reformar y corregir al individuo, no aniquilar su carne. El principio es que el castigo, si se permite hablar así, caiga sobre el alma más que sobre el cuerpo. O sea, más que la carne, el cuerpo, y era más como destruir la parte del alma de la persona que cometía el delito. También empezó como el ocultamiento del castigo, se volvió más discreto e invisible. El castigo ya no era como espectáculo público en las plazas y situaciones así, sino en procesos ocultos tras los muros de prisiones. Eh, bueno, se avergonzaban de sus propios actos de castigar. Esto evita que también las multitudes pues como que se dieran a que solidarizaran con el acto, o sea, con la persona que estaba castigada o el delincuente, y pues podía llevar a que la multitud pues de repente se fuera en contra de ellos. El cuerpo como instrumento no desesperaba por completo, pero dejaba que de ser el objeto de destruir y se convierte en un instrumento. Se utilizaba para encerrar, privar de libertad o forzar a trabajar, como la prisión, el poder actuar sobre los cuerpos de manera más sutiles y constantes, o sea, como una disciplina, en lugar de un único golpe de suplicio. La idea, pues la desaparición del suplicio y la aparición de la prisión no fue simplemente un acto de humanización o de mayor compasión. Es una reorganización de la tecnología del poder. El poder dejó de manifestarse de forma esporádica y violenta sobre el cuerpo para operar de forma continua, vigilante y disciplinaria sobre la vida y el comportamiento de los individuos, buscando producir cuerpos dóciles y útiles. Entonces, pues acá dejo como mi resumen y muchas gracias. Vigilar y castigar. Cuerpo de los condenados, capítulo 1. Foucault analiza el sistema carcelario
y las prácticas usadas de castigo, el impacto de la tortura pública y cómo fue utilizada como una estrategia de control social. Dichas prácticas eran denominadas inhumanas, ya que ante la comisión de un delito, estamos hablando casi de finales de la Edad Media, la persona era sometida a tratos crueles, inhumanos y a la humillación pública, inclusive al asesinato público, en donde lo que querían es mostrarle a la sociedad el precio que cometía alguien al momento de incurrir en una falta a la norma. Ahora bien, Foucault lo que hizo fue analizar ese hecho social e idear el panotismo, teoría interesante que se ha visto replicada en otros escenarios como la religión, en donde supone que no necesitas estar presente, pero sí dar la sensación de que está siendo observado para medir su conducta social. De ese sentido se generó una transición en donde si antiguamente se castigaba con la vida mostrando al erario público, al público en general, qué ocurría con una persona cuando faltaba la ley, rompía las reglas, versus a que esa sensación de sentirse culpable y observado fue llevado a que la conducta humana fuera modificada. ¿Y a qué voy con ello? Un ejemplo muy común, la religión. ¿Cuántos siglos de historia tuvieron que pasar? ¿Cuántos muertos tuvo que dar la religión para que hoy en día entendamos de que la vida es sagrada y no tenemos que asesinar a otra persona? Entonces usamos la figura de Dios como panopismo en el cual nos sentimos observados y juzgados, y de acuerdo a la fe vamos a actuar para que no obremos mal y no cometamos un delito o romper las reglas que nos genera un castigo. Lo mismo ocurre con el hecho social. El hecho social está en que me siento observado a tal punto de que esto ya evolucionó, que no me siento observado por un tercero, es decir, un guarda, sino que me siento observado por la sociedad, o por qué no, sentirme observado por mí mismo, por mi conducta, por mi ética, y permitir entender qué está mal y qué está bien. Vigilar y castigar es una obra muy interesante, ya que resalta esos matices de la humanidad, esa parte oscura de lo que éramos antes y de todo lo que tuvimos que pasar para poder entender qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, y también para poder generar un castigo frente a circunstancias que obviamente se hicieron mal. De ahí surge el castigo silencioso. Antiguamente era torturar y asesinar a aquel que cometió una falta. Hoy en día hablamos es de resocializar y reconstruir ese tejido social que ha sido dañado. Entonces, a lo largo de nuestra historia hemos pasado por una evolución muy compleja, muy estructural, en donde pasamos de lo salvaje a lo salvaje racional, a razonar un poco, pero seguimos siendo salvajes, a razonar, pero justificamos por qué somos salvajes, a futuro y poco a poco ir entendiendo de que el ser violento el ser violento y mostrar la violencia ante un castigo en público marcó la humanidad, a tal punto que de manera inconsciente entendemos que si hacemos algo mal tendremos un castigo, pero fuimos condicionados. Ya no tenemos un castigo cruel frente a nuestra humanidad, pero sí tenemos un castigo cruel frente a nuestra libertad, o un castigo cruel frente a nuestro nombre o frente a nuestro tejido social. Pasamos de un castigo tangible como tocar la vida humana como sociedad versus a un castigo intangible que es quebrar el espíritu de libertad de una persona. Y ello lo hemos visto: la religión, la sociedad en general, una empresa, un trabajo, donde hay cierto régimen que nos obliga a entender de que estamos siendo vigilados y que en algún momento tendremos un castigo si rompemos aquel tejido social denominado normas
que ya no va a ser salvaje, pero sí va a ser simbólico administrativamente y nos puede generar problemas por no cumplir la norma. Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es José Luis Liscano. Eh, Continuando pues con el tema que nos correspondió, les voy a hablar sobre el tema del cuerpo al alma, una nueva función del castigo, pues a partir de la idea que expone en su libro el autor de Vigilar y Castigar. La idea central que quiero exponer es la siguiente. En la historia del derecho penal, el castigo pasó de centrarse en el cuerpo del condenado a través del suplicio, la tortura y la ejecución pública a centrarse en el alma del delincuente, su personalidad, sus motivaciones, su peligrosidad, su capacidad de adaptación a las normas. Este cambio implica también una nueva función del castigo. Ya no es solo hacer sufrir, sino corregir, normalizar y controlar a las personas. Como primer punto, el castigo centrado en el cuerpo, ¿no? En primer lugar, pues eh, pensemos en el castigo en el antiguo régimen. El castigo era público, el objetivo era hacer sufrir al cuerpo del condenado, ¿no? La ejecución se convertía en un espectáculo al que asistía el pueblo. Ejemplos, azotes, mutilaciones, marcación con hierro caliente, como lo expresa ahí en su capítulo el autor. ¿Qué en función cumplía esto? Pues primero mostrar el poder del soberano. El rey y el Estado demostraban su fuerza sobre el cuerpo de quien pues, había violado la ley. Segundo, pues infundir miedo, que todo el mundo viera lo que podía pasar si alguien desobedecía a la autoridad. El cuerpo del condenado era entonces el lugar donde el poder se exhibía con violencia. Como segundo punto, el giro histórico del suplicio a la prisión. Con el tiempo, esta forma de castigo empezó a ser cuestionada por el mismo pueblo, los suplicios públicos que ya producían efectos inesperados. A veces la multitud pues sentía compasión por el condenado y odio hacia los jueces o el verdugo. Además, pues se empezó a ver como algo bárbaro e inhumano. Ya la población pues no toleraba estos actos. Frente a eso, pues se produce un giro histórico. El castigo pues ya se retira de la plaza pública y deja de mostrarse como un espectáculo abierto. Comienza a concentrarse en espacios cerrados, principalmente pues en la prisión. Seguían las torturas, pero pues ya pasó de lo público, del espectáculo público a la prisión. La pena por excelencia pasa a ser la privación de la libertad, que presenta como una medida racional y legal, ¿no? Eh, Aquí ya se ve el paso de un castigo centrado en el cuerpo visible a un castigo que empieza a trabajar sobre la conducta y la vida cotidiana de la persona. Como tercer punto, pues tenemos del cuerpo a los derechos y luego al alma. En la modernidad el castigo se redefine, ya no se habla de hacer sufrir el cuerpo, sino de privar a la persona de ciertos derechos, libertad de movimiento, como lo vivimos en nuestros tiempos. En ciertos derechos políticos, posibilidades de trabajar libremente. El cuerpo sigue presente, porque es el que se encierra, se vigila y se organiza. Pero fundamentalmente el castigo se entiende como una pena legal y no como una simple o como un simple tormento físico. Hasta aquí podríamos decir que pasamos del cuerpo a los derechos. Pero el autor va más allá y señala algo clave. El castigo moderno empieza a ocuparse del alma del delincuente. ¿Qué significa esto? Que la justicia ya no solo mira qué hizo la persona y qué ley violó, sino también quién es esa persona, cómo piensa, de dónde viene, si es peligrosa, si puede cambiar, si puede reincidir. Es decir, se pasa de castigar solo el acto a intervenir sobre el sujeto que cometió el acto. Como cuarto punto, tenemos el nacimiento de una nueva función del castigo. Al centrarse el alma, Al centrarse en el alma, perdón, el castigo adquiere una nueva función. Ya no es solo retribuir el daño ni dar, perdón, un escarmiento público, sino también corregir, como primera medida, rehabilitar, reeducar al condenado. Ese, pues ese es el objetivo como tal. Segundo, normalizar, ajustar su conducta a ciertas normas sociales consideradas correctas o normales. Como tercero, clasificar y gestionar la peligrosidad. Decidir quién es más o menos peligroso, quién puede salir, quién debe quedarse más tiempo, etc. Para cumplir esta nueva función, el sistema penal empieza a apoyarse en distintos saberes científicos sobre el ser humano.
la psicología, la psiquiatría, la medicina, el trabajo social, criminología y etc. Como quinto punto tenemos del juez del hecho a juez de la persona. Este cambio también modifica la función del juez y en general de la justicia penal. Antes, pues, el juez se centraba principalmente en el hecho, lo que ocurrió, la prueba, cómo se acredita, la ley, qué norma se violó y la pena prevista por el código. Con la nueva lógica de castigo entran en juego otros elementos: informes psicológicos, conceptos psiquiátricos, antecedentes sociales y familiares, historial de consumo de drogas, etc. Ahora se evalúa si el condenado es recuperable o no, si tiene una personalidad antisocial, si presenta pues, un riesgo para la sociedad. En términos simples, ya no se juzga solo lo que la persona hizo, sino también lo que la persona es y lo que podría llegar a ser. Esto es lo que el autor critica como un desplazamiento del cuerpo al alma. El papel y como sexto punto, pues tenemos el papel de las instituciones disciplinarias. La nueva función del castigo no se limita a la prisión. El autor muestra que hay muchas instituciones que funcionan como lógica similar. Las escuelas, los cuarteles, fábricas, hospitales psiquiátricos, todas ellas organizan el tiempo, regulan los movimientos, registran la conducta, premian y castigan. La prisión es el ejemplo más claro, pero forma parte de una red disciplinaria más amplia. Así el castigo moderno se vincula con la vigilancia, el registro permanente, la producción de sujetos dóciles. A raíz de la lectura, pues también surgen unas preguntas críticas para el derecho. Como estudiantes de derecho, pues el tema del cuerpo al alma, una nueva función del castigo, nos invita a hacer varias preguntas. La primera: ¿el sistema penal actual realmente busca resocializar o más bien controlar y clasificar a las personas? Segundo, ¿hasta qué punto los discursos técnicos y científicos, es decir, la psicología, en psiquiatría, etcétera, ayudan a la justicia o también pueden legitimar desigualdades? También, cuando el castigo actúa sobre el alma, ¿no corremos el riesgo de castigar formas de ser, de pensar o de vivir que se alejan de la normalidad dominante? Estas preguntas no tienen una respuesta única, pero son fundamentales para una visión crítica del derecho penal contemporáneo. En conclusión, para cerrar, podemos resumir que históricamente el castigo pasó del cuerpo al alma, de un castigo físico, público y espectacular a un castigo más silencioso, centrado en la privación de la libertad, en la modificación de la conducta. La nueva función del castigo ya no es solo hacer sufrir, sino corregir, normalizar y gestionar la peligrosidad de los individuos. Como futuros pues, abogados, jueces o fiscales, pues eso nos obliga a mirar el castigo no solo como una herramienta jurídica, sino también como un instrumento de poder que moldea personas, conductas, incluso la idea de lo que es normal. Muchas gracias, aquí termina mi intervención. Nacimiento de la sociedad disciplinaria. El nacimiento de la sociedad disciplinaria permitió comprender que fue el tránsito hacia la modernidad y humanización real del castigo, sin afirmar mediante su teoría que fue una configuración estratégica en formas más sutiles, cotidianas y profundas para un control social, teniendo como objetivo principal que la desaparición del suplicio no era perder el poder punitivo en la sociedad, sino la posibilidad de infiltrar la cotidianidad de la vida en las personas condenadas, operando sobre sus conductas, hábitos y subjetividad misma de cada individuo. Y no menos importante, otro de los objetivos no era simplemente castigar, sino producir cuerpos dóciles y útiles, capaces de integrarlos a la sociedad, para producir y administrar y regular el Estado. La implementación de las prisiones fue uno de los laboratorios donde, a través de sus reglas, con vigilancia, regulación del tiempo sobre los individuos, sobre los cuerpos, la suavidad aparente de los castigos, en donde eran más eficientes porque operaban de manera más continua y neutra.
La modernidad de la sociedad disciplinaria no abandonó la violencia, sino que la transformó en un mecanismo disciplinario que se presentó racional, legítimo y necesario a través de sus reglamentos y de los acuerdos firmados en muchos de los países que ellos lo acogieron. Muchas gracias. Esta es la presentación sobre, sobre el nacimiento de la sociedad disciplinaria, que simplemente no acabó, sino que disfrazó la condena. Muchas gracias.